Si tú quieres saber cómo el pecado afecta tu vida, tanto físicamente como emocionalmente y espiritualmente, este podcast es para ti. Bienvenidos a un nuevo podcast de The The Only Only Ones Ones Podcast. Podcast. That's right. Come on. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que estoy muy contento de volver. Ya nos hacía falta volver a casa. Tuvimos unos viajecitos, estuvimos grabando los podcasts en Sí. Milano, Hay al dos lado de cosas Como. buenas, hay una cosa buena y una cosa mala. La buena es que podemos concentrarnos sin distraernos. Sí, es que había mucha Y la distracción. mala es que no podemos culpar la distracción para las echadas a perder, por así decirlo. Normal. Bueno, es que es una conversación. Uno cuando está conversando, así como nosotros y como también con ustedes, las conversaciones son imperfectas. Y de Sí. eso se trata, de que podamos conversar de forma orgánica para que lo que está dentro de nuestro corazón y también permitir a través de esa conversación espontánea que Dios pueda hablarte y pueda hablarnos a nosotros también. Estoy contento de estar aquí, ya yo lo echaba de menos, estar en casa. Estamos en este nuevo spot, no sé qué les parece. La idea es que parezca como un tiempo de mesa para que estamos compartiendo, cenando, para que sea todavía más íntimo. Así que no sé, digan ustedes qué les parece. Sí. Vamos a tocar un tema. Duro. Hoy voy a intentarlo, ¿ok? Muy bien, yo sé que tú puedes, mi amor. Pero María le que hace me- esto siempre. Ok, voy a intentar. Los que están con audífonos, discúlpenme, lo siento. Ok, voy a intentar así mantenerlo como si fuese un paral. No, tampoco, o sea, Pero normal, pues. estoy Pero, echando broma. Tú sí, eras sí. o sea, No, no te vas a quedar así. bueno, el punto está en que vamos a tocar un tema controversial para ciertas personas, pero edificador para otras. Y quiero empezar haciéndote la pregunta, espero bien formulada. Cuando cometemos un pecado, ¿nos hacemos daño a nosotros mismos nada más? ¿O también le estamos haciendo daño a Dios? Uf, es una buena pregunta. Y para responder esa pregunta, se me viene a la mente un video que vi en Instagram. Era de un niño pequeño que se lanzaba al agua y el padre sale corriendo desesperado a rescatarlo del agua, lo pone a salvo, lo seca y la reacción del niño es: papá, qué malo eres tú, yo quería nadar. Y el padre se entristece y le Ah, ya dice: lo has contado. ¿no te das cuenta que te estabas ahogando? Entonces, evidentemente estamos atentando directamente contra nuestra vida. Solo que el padre, al ver que su hijo sufre, también está siendo dolido. Entonces, precisamente eso es el pecado, atentar contra nosotros y entre la creación de Dios. Sí. No sé si explica la idea de cómo también afecta al Sí, padre. sí, o sea, yo creo que a ningún padre le gustaría ver a su hijo Sufrir, claro. ahogándose y por eso, o sea, está perfecto el ejemplo porque el padre limpia el camino, pone rejas en la piscina para que el hijo Y el hijo seguía bravo. sí, o si directamente se mete en la piscina por si el hijo se lanza a estar pendiente. O, evidentemente, si el hijo sufre, el padre sufre, ¿no? O sea, digo yo. Claro, y a veces pasa que Dios nos protege de cosas de las cuales nosotros ni siquiera nos damos cuenta y nos molestamos por Dios de aquello que nos está protegiendo. Porque el Padre tan bueno tiene conocimiento de lo que va a pasar y cómo va a hacer eso daño a nuestra vida. Y nosotros en nuestra mente finita no podemos tener una visión clara de cómo eso va a afectar a nuestra vida. ¿Y qué pasa? Padre, qué malo eres. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me dejó esta novia? ¿Por qué me botaron del trabajo? Mira, cabezón, te está haciendo daño. Yo quiero algo mejor para ti. Por eso es que a veces no entendemos y nos molestamos con Dios cuando Él en su sabiduría lo que está haciendo es protegernos. Sí. Entonces, para cometer, para cometer un pecado nos dejamos invadir, esto lo hemos hablado en el podcast, o sea, nos dejamos invadir de la falta de autocontrol. Porque De la falta de control. de Exacto. control, exacto, o sea, autocontrol. Exacto, no Sí, tienes autocontrol, eso es lo que exacto. quise decir. Sí, sí. Entonces, que lo hemos estado hablando bastante. Si tú tienes autocontrol, seguramente puedes evitar caer en pecados, en cosas que te hacen daño, o sea, en cosas que en nuestro manual no nos recomienda que hagamos, o nuestros mandamientos, o cómo Jesús llevaba su vida por no poder controlarnos y no poder contenernos. Ahora, tú dirás, vale, ok, María Ángela, ya lo hice. ¿Esto cómo afecta en mi vida en general? Y a mí o sea, lo quise dividir en estos tres grupos porque estamos haciendo un curso y en el curso él no recalcó tanto, pero me tocó muchísimo, que dijo que el pecado nos separa. Okay. Literalmente nos separa, pero ese es el último punto que vamos a hablar. Y hablaba de lo físico, de lo emocional y de lo espiritual. Y eso es como lo vamos a desglosar ahora. En lo físico, ¿no te ha pasado? O sea, o pregunto,
cómo tu cuerpo manifiesta, qué es lo que tu cuerpo manifiesta cuando pecas, cuando haces algo que tú sabes que está mal. A ti, por ejemplo, Por ejemplo, físicamente hablando. muchas veces el cuerpo somatiza aquello que no dices o aquello que no confiesas. ¿Mm? Entonces, cuando tú le das constantemente vueltas a un pensamiento intrusivo, te suele dar dolor de cabeza. Vale, sí. Entonces, ya literalmente el cuerpo te está diciendo hay algo que no está bien. Sí. O por ejemplo, las personas que quizás van a hacer algo que es indebido o que, imagínate un niño que se quiere escapar de su casa para irse con sus amiguitos. Hay gente que le da indigestión, Sí. se pone nervioso, por Sí. Bueno, ejemplo. nervioso va lo emocional. Bueno, sin Pero embargo, le físicamente, genera incomodidad estomacal. exactamente, Sí. el cuerpo, por ejemplo, cuando nosotros nos damos un atracón de comida o cuando comemos de más. Ujú, Estamos que es atentando, gula, ¿no? gula, sí, Ujú. sí, estamos atentando con nuestra vida y luego tenemos ganas de vomitar. O sea, eso es Sí, el cuerpo totalmente. literalmente mostrándonos las consecuencias de cómo estamos atentando hacia nuestra propia vida. También irnos a algo, una enfermedad sexual. Imagínate que tenemos relaciones de una forma indebida con la persona incorrecta, puedes contraer una enfermedad sexual. Sí, O sea, hay muchas formas en que el total. cuerpo revela el pecado. También te da insomnio, no puedes dormir, estás amargado, estás con el ceño fruncido, tienes poca alegría, te cuesta sonreír. El pecado literalmente se refleja en el cuerpo. Total. No, yo por ejemplo, si hago algo malo, a mí me pasa mucho en el estómago, ¿verdad? Me pongo mal del estómago, no puedo comer, voy al baño a cada rato, porque de verdad una cosa o todo el tiempo se refleja mucho también en dolores en el cuerpo. Ahora me duele esto, me duele esto, pero por eso mismo, porque ya lo... Pero tú o sea, bueno, no, No, me pero eso estoy es yendo a porque lo tú eres emocional. consentida. Tú Sí. eres Bueno, consentida, entonces aparte, cualquier también cosa. tengo un porcentaje pequeño, yo me voy a autodecir que soy un poco hipocondríaca. Un poquito. Ay, que me duele tal cosa. Y yo, ay, para ver, y ya se le quita. Bueno, pero, y tú me dirás, ok, si yo lo estoy llevando a tierra y efectivamente, cónchale, José tiene razón, cuando yo hago tal cosa me duele la cabeza, cuando Cuando bebes de más y al día siguiente no aguantas el dolor de cabeza y no te puedes levantar de la cama. no puedes comer, no puedes ni hacer nada con tu vida, Vomitas. o incluso Devuelves la comida. O sea, estando todo. borracho te mareas, te puedes Te literalmente... caes, te golpeas. Tú me dirás, ¿y eso es bíblico? ¿Tú crees que es bíblico? Supongo que sí. Sí. Bueno, ¿Cuál es el versículo? el versículo es... mira, Salmos, búscalo. Salmo 32, 3. Justo leímos Salmo 32 hace poco. Pero el 3, léeme. Vale, voy. Salmo 32, 3. Ahorita que no es. Sí, sí. Supongo que sí, solo que aquí lo tengo en Reina Valera. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No sé qué versión es esta, pero me pone, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Uf, está heavy. Sí, 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 está bueno. Qué locura, ¿no? Y literalmente lo que acaba de decir José, o sea, se revela el insomnio, el cansancio, Exactamente. el dolor. ¿Viste? Está buenísimo. Literalmente aquí en lo que estoy leyendo de la Biblia, habla de que del 32 del 1 al 5 es bueno de que ante el pecado el arrepentimiento, dice, el salmista describe las bendiciones del arrepentimiento. Si tienes que arrepentirte porque pecaste. Entonces prosigue, mi amor, está buenísimo. No, me quedé loca. Yo cuando leí eso dije, es Está bíblico. bueno. Léelo de nuevo, porfa, en esa versión. Mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Y aquí vamos a algo muy importante que hablábamos en el episodio anterior, que es una nueva sección, por cierto, que se llama Open Chair. Estuvimos con el pastor Manny Mays. La idea es traer un invitado en la manera de lo posible una vez a la semana. Creo que también la de esta semana Bueno, vamos la a idea tener. principal era una vez al mes, pero creo que tenemos tanta gente que queremos invitar que se nos Sí. va a venir corto. Entonces, él hablaba de la importancia de un mentor, un terapeuta, un pastor o un amigo Sí. que conozca la Biblia para que tengas alguien a quien confesar aquello que te aqueja. Y esa es una de las ventajas del arrepentimiento y la confesión del pecado. Cuando tú reconoces, hice esto, 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 esto.
te quitas una carga que incluso el cuerpo revela que llevas. Y te pongo este ejemplo también. Si tú ves las películas animadas, tú te das cuenta que casi siempre el malvado, ¿cómo es, mi amor? Físicamente. Como grande, Pero ¿cómo es su feo, postura? como erguido. Exactamente, casi siempre está. Erguido no, al contrario, Sí, encorvado. Está encorvado. así. Ando disléxica. Porque tiene una carga, un peso de maldad. Y eso es un dato. En lenguaje corporal, cuando tú ves gente que generalmente está, No es sabía eso. porque guarda algo, hay algo que no dice. Es evidente que lleva algo por dentro, un peso que físicamente lo está reflejando. Entonces, adelante, gordito. Sí. Bueno, ya estás dando un poquito de cabida a lo emocional. De Ya que, cabida, de pana que la iglesia cabida. Tan grave, tío, no sé qué te pasa. Dale. ay, no, déjenme tranquila. A veces me pasa, a veces ando como loca. Bueno, el punto está en que, hablando de lo emocional, o sea, una persona que te acompañe, em, ya nos pasamos a lo emocional. Cuando tú cometes un pecado, o sea, ok, me duele la barriga, me duele la cabeza. Ahora, emocionalmente, ¿qué sientes tú cuando cometes un pecado? O sea, ¿qué es lo primero que tú sientes después de darte cuenta o después de terminar de hacer ese pecado que estabas cometiendo? ¿Qué sientes? Culpa, ¿Qué más? tristeza. Otra cosa más, a ver. Parecía la culpa. Con Dios. No, arrepentimiento no. No, no, con Dios. No sé qué. ¿Qué sientes cuando tú piensas, o sea, cuando terminaste el pecado y Dios se te viene a la cabeza? ¿Cómo te sientes ante Él? Y no siente culpa por herirlo. Yo creo que bueno, lo primero que yo siento cuando me equivoco es culpa. Bueno, cuando Adán y Eva cometieron, o sea, también es bíblico. Vergüenza. Sí, cuando Adán y Sí, sí, Eva sí, sí, sí. cometieron Es verdad. el pecado Sí, sí. que nos separó del Señor, sí, Está bueno, está bueno. literalmente sintieron miedo y vergüenza. Y aquí voy a decirte algo muy importante. Cuando Adán y Eva cometieron pecado y sintieron vergüenza, lo que Dios hizo fue preguntarles, ¿dónde estás? Es decir, no les preguntó qué hicieron, por qué lo hiciste, no le pidió explicaciones. Simplemente le preguntó, ¿dónde estás? Porque Él te quería tener un encuentro nuevamente con el Señor. Y así es nuestro Padre. Cuando te equivoques, ten en cuenta que tu Padre simplemente te está preguntando, ¿dónde estás? No por qué lo hiciste. Sí, luego también trayéndolo de todos los temas que hemos estado hablando, ¿cómo siento yo miedo, vergüenza o cómo me siento culpable si no reconozco mi pecado? Porque muchas veces Es uno de los pecamos y principales no, problemas. sí, y no reconocemos nuestro pecado. Y Sí. en psicología, yo no soy psicóloga, pero en psicología, cuando tienes un problema, literalmente el psicólogo te pide expresar, o sea, que te Te hace expreses preguntas. explícitamente cómo te sientes. Me siento tal, tengo tal, hice tal. Y literalmente esto también es así, o sea, tenemos que reconocer nuestro Claro, pecado, porque si no, no va a venir el arrepentimiento, claro. no va a venir el miedo, porque al Señor hay que tenerle temor también, no va a venir la vergüenza y no vamos a tener en cuenta el daño que eso nos está haciendo. Exactamente. Y sobre todo que es importante que haya un verdadero arrepentimiento y no haya remordimiento. Porque el remordimiento simplemente es, ay, mira lo que hice y ahora, y piensas en las consecuencias que eso te va a dar. Y cuando tú tienes verdadero arrepentimiento, lo que pasa es que tú entiendes que estás hiriendo el corazón del Padre. Alguien que ya te dio todo lo que te tenía que dar y tú estás respondiéndole, es con rechazo, es con ir en contra de lo que Él está pidiendo para ti. Y el mejor ejemplo de eso es Judas. Judas, en vez de correr a Dios y decirle, Padre, perdóname, a Jesús, ¿por qué hice esto? De verdad, seguramente, yo estoy seguro que Jesús lo hubiese perdonado. Ahora, Judas corrió al hombre, Judas corrió con su remordimiento y su vida terminó en que acabó él contra su propia vida, atentó contra su vida. Literalmente se acabó la vida él mismo, en vez de léelo. Entonces, cuando nosotros aprendemos que es importante tener un verdadero arrepentimiento que pasa por el hecho de que estamos hiriendo a alguien que ya nos dio todo y no por las consecuencias de lo que va a generar nuestro pecado, simplemente que las va a ver igual. La perspectiva en la cual nosotros abordamos el pecado y que pueda haber una redención y que pueda haber una sanación y liberación del pecado va a ser totalmente distinta. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vale, a ver si está cerca. Vale, búscame
en Proverbios. Ok. Uy, me van a poner aquí a prueba. Sí, está. ¿A Proverbios qué? 28:13. Mira, justo aquí lo tengo. Entonces, Uy. espérate un momentico, espérate un momentico. Mi papá siempre me dice que, no sé, él dice como una frase como que cuando tú dices, mira, el psicólogo tal o el estudiado tal, mira lo que dijo. Y él siempre dice, eso lo sacó de la Biblia. Siempre, él dice que todo en esta vida, es que literalmente o sea, mi Biblia es mi Biblia, pero me gusta siempre decirle mi manual. O sea, Sí. literalmente tienes todas las respuestas ahí. Obviamente, ayer estábamos justo en una prédica y un pastor dijo algo muy cierto. A veces también usamos la palabra a nuestra conveniencia o a nuestra situación. Y tampoco es la idea, porque nosotros no estuvimos ahí para saber qué fue lo que Dios dijo y en qué contexto lo dijo. Sí, es complicado. O sea, hay él que dijo algo tratar muy de cierto. interpretarlo. Y la Biblia se interpreta a sí misma. La Sí. Biblia interpreta a la Biblia. Sí, entonces a veces intentamos usar la palabra a nuestra conveniencia y no debemos usar debemos intentar investigar, porque evidentemente no estuvimos ahí, qué es lo que Jesús verdaderamente quiso transmitir con eso Sí. y no tergiversarlo. Pero, espero no estar tergiversando, No. en Proverbios 28 te dije, 13, 28, 13. Es que esto ¿qué está dice? más claro que el Y agua. literalmente lo que tu psicólogo te dice que hagas, tu manual también te lo dice. Sí. Dice, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, no le va a ir bien en la vida. Mas el que los confiesa y se aparta, importante, alcanzará misericordia. No solo es confesarlo, sino no seguir insistiendo en el error. ¿Qué fue lo que dijo al principio? El que encubre, es decir, el que Entonces los tapa. Entonces, no tapar, confesar y apartarse, porque de nada te sirve. Sí. No, pero también yo agregaría el reconocer. Si Claro. no reconoces, no estás encubriendo nada, directamente tú Sí. no sabes que estás haciendo Mira, mal. mira lo que dice aquí. Esta Biblia que es una que nos regaló una querida amiga, que por Ay, cierto se casa vamos pronto. vamos a ver qué dice aquí. Se llama la Biblia del Ministro. No sé Es si la la ven. misma, es la misma. Tiene como notas que te guían. Entonces, justo en ese versículo 28:13 está resaltado y dice, ante el pecado, admitir y corregir. Y dice lo siguiente, exponer nuestras fallas y heridas delante de Dios es necesario para recibir restauración. Esconderlas solo atrasará el proceso. La confesión es parte esencial del arrepentimiento genuino que debe demostrarse con un rechazo o separación al pecado confesado. Juan el Bautista pedía a sus seguidores que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Si tú te arrepentiste de X o Y cosa, tú tienes que mostrar un cambio de actitud, porque si no, no te estás arrepintiendo. A veces también hay procesos. Evidentemente, a veces hay cambios, creo yo, que no se dan de la noche a la mañana, Sí. que son paulatinos, constantes en la cotidianidad. Pero Sin lo embargo, importante se es tienen que ver, reconocer, o sea, claro, de nada te sirve. y apartarse. Hay que intentar apartarte si estás en el proceso de Sí. hacerlo, porque bueno, conocemos las recaídas, conocemos las piedras de tropiezo que se nos ponen en el camino. Pero ahora te pregunto, o sea, ¿qué le dirías a esta persona que literalmente reconoce su pecado en intimidad, pero no lo verbaliza? ¿Tú ¿Cómo crees? así? Espérate, O sea, no he terminado. Perdón. ¿Tú crees que si esa persona confiesa su pecado, recalcando a la persona correcta, es debilidad? ¿Eres débil por reconocer un pecado? Al contrario, el valiente. Porque mucha gente dice, si yo digo esto, ¿qué van a pensar de mí? Si yo digo esto, ahora cómo me verán? O sea, esto es lo que a mí... Depende a quién estás corriendo. ¿Estás corriendo a los fariseos como corrió Judas? Investiga su historia. ¿O estás corriendo a Cristo? Si tú estás corriendo a Cristo, a lo que dice en su palabra, Él te dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Él dice que te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice también, Pablo escribía que a través de Cristo hemos recibido redención y nuestros pecados han sido perdonados, que fue el Cordero inmolado en la cruz para limpiarnos con su sangre de todos los errores que hemos cometido. Si tú corres a Cristo, va a significar que va a haber un proceso de restauración, un proceso de redención, que vas a salir del hueco, que vas a salir del pozo, que vas a, como consecuencia del amor que Dios te ha dado, empezar a caminar de una forma distinta. Sí, así es. Y luego, vamos al último punto, que es
lo espiritual, y para mí es el más fuerte, o sea, o Sí. todos son fuertes, pero para mí es el más fuerte de Sí. todos. Es un compendio. Claro, pero antes de darle entrada a vamos a darle una digna entrada, explicando por qué si cometemos errores Dios no lo perdona. O sea, de dónde viene el perdón y de dónde viene la gracia. En la época, si tienes algo que cortar y acotar y cortarme o corregirme, dímelo. En la época de antes, cuéntanos cómo hacían yo quiero que entiendan la magnitud, cómo hacían las personas para hablar con Dios antes de Jesús. Ok, antes había un lugar santo y un lugar santísimo, había un sacerdote que tenía que purificar sus pecados mediante el sacrificio de un cordero sin mancha, perfecto y puro. Un cordero, una ovejita perfecta. Un cordero, creo que es distinto a un cordero oveja. Creo que es parecido. Es No lo mismo, no un lo sé. corderito es el bebé y una Supongo. oveja es grande. No es lo mismo. Pero bueno, El punto en fin. es que el sacerdote tenía que acceder habiendo antes purificado sus propios pecados. Y aquel que cometía pecado del pueblo tenía que llevar al único día al año donde el sacerdote hacía los sacrificios, una palomita, lo que le diera su dinero, un cordero, para que pudiese sacrificar eso por su propio pecado. ¿Y qué pasaba? Como estaba literalmente la presencia de Dios en el lugar santísimo, si el sacerdote que accedía con una cadenita y una campana en su tobillo, con lo cual iba caminando y iba sonando. Para poder identificar que él seguía que caminando, seguía seguía caminando. vivo. Si de momento dejaba de sonar la campanita, es porque, el sacerdote entró en la santidad de Dios, estaba todavía en pecado y literalmente murió en el acto. Y como nadie podía entrar, lo tenían que jalar de una cuerda. Sí, porque la santidad le quemó. Exactamente. Pues. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo Espera, tú no te adelantes. Perdón. Ya. Es que eso a mí me... Espérate. Entonces, reconocemos que antes de Jesús... Exacto. Estaríamos quemados, ¿no? Prácticamente. Es Sí. que nos iba a quemar Dios, lo que pasa es que tuvo que hacer justicia a través de Jesús. Sí, entonces, la palabra dice que la luz no se puede juntar con las tinieblas. Con las tinieblas. En algún momento Jesús, te lo pregunto porque es intencional, Jesús fue tinieblas y la luz se separó de él. ¿En qué momento? Hubo un momento cuando él estaba en la cruz, que por cierto hay un mensaje que preparé sobre eso, que son sobre las 7 frases que dijo Jesús en la cruz. 7, no me acuerdo. 7, sí. Y una que él dice, Eli, Eli, lama sabactani, en hebreo. Dice, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y como era Dios, y era Dios hecho carne, Dios no tiene ningún tipo de compatibilidad con el pecado. Sí. ¿Y qué pasó? Literalmente Jesús en ese momento fue totalmente hombre para que todos los pecados tuyos y míos estuviesen sobre él. Y luego él dice lo siguiente, tetelestai, consumado es. Y ahí murió. Hubo 3 horas de silencio en el mundo donde está comprobado que algo pasó a nivel del mundo, que la NASA lo comprobó, que hubo como una luna que estuvo al mismo tiempo con el sol y hubo una total oscuridad en ese momento. Hay una explicación científica de por qué pasó lo que pasó. Dios en su soberanía moviendo el mundo como le place. Hubo 3 horas de silencio. Y cuando Cristo murió, literalmente el velo del lugar santo al lugar santísimo se rasgó. Porque ahora ya tenemos libres acceso a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, Dios dejó de ser santo. Solo respóndeme sí, no. No. ¿Y por qué ahora esa santidad no nos quema? Porque tenemos al Espíritu Santo, que es el mediador y consolador. Sí, entonces hay una explicación que me gusta bastante, que es Dios, Jesús y nosotros, que es literalmente su gracia regalada, inmerecida. Cuando llegue el tiempo final, tú, persona pecadora, y yo, persona pecadora, la santidad de Dios es tan potente, esto me lo explicó mi papá, ¿vale? La santidad de Dios es tan potente
que al día de hoy, claro que nos quemaría, pero ahora tenemos un escudo, o sea, un defensor delante de nosotros, que no es que Dios no nos vea, nos está viendo, pero nos ve limpios. O sea, Él nos... Es que cuando Él vaya a hacer justicia, ya la hizo a su Hijo. Entonces no va a ver nuestro pecado, sino va a ver a su Hijo que es puro y Sí, santo. sí. Entonces, literal, si esto no estuviese, esa santidad me quemaría. Pero gracias a ese sacrificio, o sea, que Dios dio su único hijo para salvarnos, Él siempre va a estar delante de nosotros. Pero si yo peco al día de hoy, la salvación nunca se pierde. Si tú recibes al Señor en tu corazón genuinamente, la salvación no se pierde. Pero hemos hablado de esto, de que literalmente decidimos con nuestra salvación si vivir o en el camino horrible o en el camino que Dios Sí. nos tiene en esta vida, porque pasaremos tribulaciones, es bíblico, pasaremos dolores, pasaremos angustias, lo pone en la Biblia, ser apartado, ser santo. La palabra santo no es, ay, Ave María, no, la palabra santo es apartado, o sea, fuera de este mundo, diferente, pero no nos seguimos estando aquí. Sí. O sea, somos apartados, pero seguimos estando Claro. aquí. Seguimos teniendo, vamos a sufrir todo lo que dice Apocalipsis, que no entremos allí porque yo la verdad no soy muy experta. Pero, Es que Juan el Bautista mismo lo decía, que muestren frutos dignos del arrepentimiento, lo que anteriormente leemos. Entonces, si hemos abrazado y hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nuestros actos, como consecuencia van a responder a lo que Él ya hizo y se van a parecer a lo que Él ya hizo. Porque es importante que entendamos algo. La misma Biblia especifica que no es por obras que nosotros accedemos al cielo para que nadie se gloríe. Porque imagínate que si tú te portas bien vas a obtener esto, claro, si tú no. dejas de hacer esto vas a obtener esto. No, ya tú obtuviste salvación, ya tú obtuviste gracia, ya tú obtuviste redención. Y como consecuencia de eso que ya has obtenido, la forma en la cual tú actúas es distinta. ¿Me explico? No se trata de que tú vas a obtener algo, se trata de lo que ya obtuviste y como tal, por eso, eres distinto y evitas herir el corazón de aquel que dio todo lo que tenía para tu salvación. ¿Y crees que espiritualmente, si cuando pecas, ya después de Cristo tenemos su gracia, cuando pecamos le estamos cerrando la puerta, estamos poniendo una pared que no nos permite verlo? Evidentemente estás haciéndole daño al Padre. O sea, estás hiriendo al Padre. O sea, ¿tú crees que pecando y siendo Se consciente constricta el Espíritu siendo Santo. consciente del pecado, estando en el pecado, o sea, porque una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Vivo en el pecado, yo le estoy cerrando la puerta a Dios, ¿no? Le estás dando la espalda y lo peor es A que el Jesús. pecado es astuto. El pecado y el innombrable es astuto y te va a sumir en el pecado. Y mientras más te llenes, es como el cuento del que tenía un maestro le pregunta, un alumno le pregunta a su maestro, maestro, siento que tengo dos lobos en mi interior. Uno es bueno y otro es malo. ¿Cuál crees que ganará la batalla? El que más alimente. Ah, pues sí. Entonces, si tú te llenas más del Señor y tratas de obrar más como Él es y lo que su manual te indica, evidentemente vas a agradar más al Padre y tus actos van a ser un reflejo y tu cara, tu semblante, tu actitud, tu forma de hablar va a ser un reflejo del Señor, más allá de las imperfecciones que muchas veces tenemos. Ahora, si lo que estás llenando es de otras cosas, tú vas a hablar y a comportarte según de lo que te estés llenando, ¿me explico? Búscame Isaías. Sí, ahí está, aquí está. Okay. Está estudiando. Isaías 59:2. Y dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso iba pasando en el Antiguo Testamento. Si tú ibas leyendo el Antiguo Testamento, te vas a ir dando cuenta cómo la ira de Dios va aumentando. Por eso es que hubo 400 años de silencio. Claro, pero ¿tú crees que esa ira dejó de existir? No sigue estando. ¿Sabes qué es la diferencia? Que ahora está Cristo de por medio, en el cual toda esa ira cayó. Claro, entonces sí, por eso es que debemos temer, ¿no? O sea... Temer en no un sentido de temor, es sentido de respeto.
al Señor. No, la es Biblia dice miedo. que tengamos temor a Temor, Jesús, pero es un a temor de Dios. respeto, no es miedo. Sí, sí, yo sé. Pues bueno, por O eso. sea, no es miedo de, ay, ¿qué me va a pasar? No, es que yo respeto el poder que tú tienes, Señor. Yo sé lo poderoso que tú eres. Y que si te da la gana, haz lo que quieras con nosotros. ¿Y crees que hay gente que dice, bueno, como Dios, como Jesús que se sacrificó por mí, ¿qué me va a hacer? No, ¿cómo así? O sea, así como Jesús, como yo, Como como... ya Él hizo lo que hizo, Uh -huh. entonces nos ha abrazado y nos ha aceptado el regalo. Porque ¿cómo tú vas a herir a alguien que te ama tanto? No has recibido todavía ese amor. No te has dejado amar por ese amor que cambia tu vida. Porque cuando alguien te ama tanto, y a veces uno es así, por ejemplo, mi esposa me ama mucho y yo amo mucho a mi esposa, aún así a veces le herimos. Sí. Y ella me hiere y yo le hiero, lamentándolo mucho. Sin embargo, escúchale, ¿cómo yo le voy a decir eso si yo la amo? Y ella me ama tanto a mí. Vérsele, yo sí soy mala gente, ¿vale? En la mañana se levantó, me hizo desayunito y de paso yo me puse a decirle esto y esto y esto. ¿Me explico? Es así. Sí. Es así. Es una consecuencia del amor. Es una consecuencia del amor. Tú eres ya amado. Tú ya eres escogido. Tú ya eres apartado. Amén. Simplemente tienes que aceptar ese regalo que ya te fue dado. Entonces... No, el podcast no... Este Qué podcast bueno no se hoy, hizo brutal. para hablar de los tipos de pecados, ni... No, es eso que te está pasando en tu vida, o ese error, o ese tropiezo por el cual puedes estar pasando, por el cual pasamos nosotros también. Puede ser en físico o en tu mente, ¿no? Porque también pecamos aquí dentro, diariamente. Sí. Pero si nosotros no somos conscientes de cómo eso nos daña físicamente, es decir, siento dolor, eso me enferma, me constipa. Sí, te consume también, constipa, o sea, de enfermedades físicas. Sí. Luego, emocionalmente me consume, me arrastra, me lleva a la ansiedad, me lleva a la depresión, o simplemente yo me siento solo, o emocionalmente todas esas cosas por estar caminando por donde no es, y aparte espiritualmente creo una pared con el que dio la vida por mí. Sí. O sea, lo alejo, lo aparto, le cierro la puerta. Sí. No voy, no me congrego. No, porque es que a mí ya eso me consumió. Ya, sigue hablando. ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que se puso aquí la batería, menos mal. Yo dije, ¿te imaginas no se había grabado? O sea, entonces, perdón, aquí sorry. tenía esta frase para terminar. La voy a leer porque yo, como ven, estoy un poco disléxica. El pecado... Ay, discúlpenme, es que me he estado levantando estos días muy temprano, entonces me pongo como ansiosa y tengo 1000 pensamientos y digo lo que no tengo que decir, digo lo que... Bueno, el pecado separa, pero Cristo reconcilia. El pecado destruye, pero Cristo reconstruye. El pecado apaga, pero Cristo te enciende. Amén, qué bonito. ¿No es un versículo? Está bonito el pensamiento. Déjate encender por el Pero, Señor. oye, mira, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Saben que en esta época de coaching y de estas personas que dan pega post-it en el espejo o cosas así, vamos a hacer nosotros uno de esos? Vamos a pararnos en el espejo y vamos a decir, Señor, el pecado me separa, pero tú me reconcilias. El pecado me destruye, pero tú me reconstruyes. El pecado me apaga, pero tú me enciendes. Amén. Y eso todos los días, porque lamentablemente pecamos todos los días. Y así cuando estés pasando por un momento triste o ese pecado te invada, una de estas 3 maneras, física, emocional o espiritualmente, tú tengas presente esta frase de que Dios está ahí, Dios no se va a ir, Dios no va a dejar que tú te apartes. Y si lo permites para que tú aprendas y vuelvas así, mira, de por debajito a adorarle con todo tu corazón. Amén. Amén. Y bueno, si no tienes una comunidad, nosotros estamos en Madrid, nos reunimos los sábados. Sería un placer conocerte. Comenta, suscríbete, dale like. Primero, nos alegra saber que estás allí. Segundo, también ayuda a que otras personas, si tú consideras pertinente, también lo puedan ver. Compártelo. Déjanos comentarios de qué te gustaría que escuchar en el podcast. Hay muchas personas que llegan a través de las ads que hacemos, de las publicidades, para que más personas... Qué bueno que estés, gracias por tu tiempo, gracias por quedarte, por prestarnos tus oídos. Es una verdadera bendición poder tener un tiempo de compartir contigo. Lo que nos gustaría es saber qué piensas, cómo te sientes y quién eres sobre todo. Antes de terminar, bueno, esto lo puedes cortar si no te gusta, pero antes de terminar,
¿Tú sabes tocar a Dios al ayer en guitarra sin ver las notas? Porque queda perfecto. A la gente el otro día le gustó mucho que cantáramos. ¿Tú dices? Sí, pedacito, pedacito. ¿Cuántos minutos llevábamos? Ya, un montón. ¿En serio? Sí. No importa, a la gente le gusta. Tienes que alejarte el... Solamente el coro. Adiós. Tengo que hacer mi coreografía. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, he nacido otra vez. Adiós al ayer, hoy vivo en un nuevo amanecer. No hay razón para quedarme en el pasado. Gloria a Dios, has nacido otra vez. Eso es. Dios te bendiga. Te queremos. Te amamos mucho y amamos mucho porque... Dios nos amó primero. Así es. Goodbye.